Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Qué bueno es estar compartiendo a esta hora de la noche. Nos quisimos dar un tiempecito para poder estar acá compartiendo con las personas, ¿cierto? Que se puedan conectar, ¿cierto? Los que vayan a estar en este momento con nosotros y Dios permita que se conecten o las personas que se van a conectar en diferido. Así que de igual manera nosotros, ¿cierto? Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar transmitiendo, ¿cierto? En este momento, haciendo este live, ¿ya? Así que yo voy a estar monitoreando en mi camarita amiga eh, cómo vamos a ir con el tema de la transmisión, ¿ya? De la transmisión, que me digo complicado decir transmisión. Voy a colocar este otro aparatito acá para que no se vea tan raro. Ahí sí. Me molesta un poquitito, pero exacto. Entonces aquí voy monitoreando, ¿cierto? Vamos monitoreando. No sé si se escucha. A ver. No, no. Está bien el audio. Aquí. Eh... ¿Mm? No, no, no. Sí, sí, obviamente porque está, ¿cómo se llama? La transmisión no llega inmediatamente, ¿ya? No sé si se va la... ¿A ti se te va la señal? ¿No se te va? ¿Sí? ¿Se va la señal y vuelve? Vuelve, ahí vuelve la señal. ¿Ya? Bien, ahí estamos monitoreándonos un poquito, ¿cierto? Para ver, para escuchar más que nada. Más que se vea, ¿cierto? Escuchar. Poder escuchar la transmisión, ¿cierto? Que dónde vamos a estar. Quizás no vamos a estar mucho tiempo. De verdad que no vamos a estar mucho tiempo, pero queríamos hacer aquí una transmisión. Oh, Dios mío, mis pies inquietos. La cortina. No me gusta el color de la cortina, lo digo al tiro así, ¿cierto? No me gusta colocar ese tipo de cortina roja o cortina, ¿cierto? Eh, no sé cómo le llaman ese color, ¿cierto? Vermellón, qué sé yo. No me gusta ese tipo de cosas, lo estoy usando porque no tengo otra cosa más que usar, porque obviamente es tarde, ¿cierto? No voy a estar en el salón de la iglesia porque es más frío, es más helado, el otro que la acústica, ¿cierto? Es diferente, así es que, y bueno, estoy adoptando una parte acá para poder, ¿cierto? Cuando yo haga transmisiones o muy temprano o muy tarde, ¿cierto? Poderlas hacer acá en mi pieza, ¿ya? Así que estoy adaptando el lugarcito, acomodándolo, pero todavía me falta para poder hacer eso, para poder adaptar ese lugar, ¿cierto? Y poder tener un enfoque un poquito más, ¿cómo lo puedo decir? Un poquito más hermoso, ¿ya? Esa es la palabra, un poquito más hermoso el enfoque para poder, ¿cierto?, hacer nuestras transmisiones, nuestros en vivos que hagamos. Así que bueno, eh, hoy día yo quiero, mire, el día domingo, quiero partir de esta manera. El día domingo nosotros estuvimos compartiendo y vamos a seguir compartiendo este, esta enseñanza, ¿cierto?, de un abismo, ¿ya? Un abismo llama a otro abismo, ¿ya? Luego lo voy a colocar en pantalla para poder compartirlo con ustedes. ¿Está bien? Eh, el tema, ¿cierto?, lleva por título Un abismo llama a otro abismo. Me hubiese gustado haberlo colocado. A ver.
Ahora alargué el audio. Ahora alargué el audio porque había cortado el audio y no lleva cómo largar el audio. Se me dura más. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, un poquito. Ay, sí. Vamos a tratar de eso, de tenerlo ahí. De tenerlo ahí. Es todo un tema esto. Es todo un tema, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Salmos, ¿cierto? Capítulo 42, versículo 7. Salmos, capítulo 42, versículo 7. Salmos 42, 7. Versículo 7. Y ahora sí que lo vamos a colocar acá. ¿Ya? Ahora sí que vamos a mostrar, ¿cierto?, el texto bíblico que dice: un abismo llama a otro a la voz de tus. ¿Ya? Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Ya? Ese es el texto bíblico primario. Esa es la música de fondo que no puede fallar. ¿Ya? La música de fondo que no puede fallar. Entonces, ese es el primer texto que nosotros vamos a usar, ¿ya?, para este tema, que obviamente da todo el sentido, ¿cierto?, de lo que es el título. Un abismo llama a otro, ¿cierto?, obviamente refiriéndose a otro abismo, ¿cierto? Por eso dice a otro, a la voz de tus, a la voz de tus cascadas, ¿ya? Y luego va a decir: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí obviamente, ¿cierto?, está haciendo mención a Dios, porque si nosotros vemos en el contexto, que es el versículo 42, versículo 6, dice, ¿cierto?, y va a decir de la siguiente manera, dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. ¿Ya? Mi alma está abatida en mí. Me acordaré, dice, por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Y ahí, obviamente, ¿cierto? Por eso es importante el contexto, ¿ya? Ver el contexto de lo que está hablando, o a quién se está, ¿cierto?, a quién está mencionando, con quién está dialogando también, podría ser, ¿cierto? Versículo 6 lo va a aclarar. Dios mío, dice, mi alma está abatida, ¿ya? Mi alma está abatida en mí. Dice, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Entonces, aquí, ¿de quién está haciendo mención? ¿Cierto? Acerca de Dios, de Jehová Dios. Y ahí es donde va a decir, ¿cierto?, que un abismo llama a otro a la voz de tus, porque, ¿cierto?, de tus cascadas, nuevamente, ¿cierto?, haciendo mención de la misma manera, ¿cierto?, de Dios, ¿ya? Haciendo mención acerca de Dios, ¿ya? Así es que creo que se entiende la idea, ¿ya? Se entiende la idea de que está haciendo mención, ¿cierto?,
y es como si hubiera un diálogo, ¿ya? Es como si hubiera un diálogo con el salmista, ¿cierto? Del salmista, perdón, hacia Dios. Un diálogo del salmista hacia Dios. Dentro de esto, ¿ya? Dentro de esto, aquí donde yo voy a nuevamente a compartir pantalla, ¿cierto? Pero del tema que estamos, ¿cierto? Y que vamos a hablar, ¿ya? Del tema que vamos a hablar. Tenemos otros textos bíblicos que no los vamos a leer en este momento. No vamos a hacer mención de esos textos bíblicos, ¿ya? No vamos a hacer mención de esos textos bíblicos. Entonces, según el Salmo 42, versículo 7, dice que un abismo llama a otro. Solamente, ¿cierto? El llamado de un abismo puede lograr que otro abismo responda. Mire qué interesante. Solamente el llamado de un abismo puede lograr que el otro abismo, ¿cierto?, responda. Lo superficial no puede, ¿cierto?, descender a los abismos. Lo superficial no puede descender a los abismos ni penetrar jamás a las partes más hondas, ya que lo profundo solo responde a lo profundo. Solo lo que procede de lo más íntimo de nuestro ser puede lograr una respuesta íntima. Cuando escuchamos un mensaje, lo único que conmueve nuestro interior es, ¿cierto?, lo que proviene del interior del que habla. Si no sale nada de lo profundo de su ser, la ayuda, ¿cierto?, que recibimos es superficial. Debemos ver que la profundidad espiritual es crucial. Debemos ver que la profundidad espiritual, ¿cierto?, es crucial, es importante, es necesaria. Eso es lo que está queriendo decir. Déjeme ver aquí. Queda la parte, ¿cierto?, que la profundidad espiritual es crucial. Me gustó esta parte cuando dice, cuando escuchamos cierto mensaje, lo único que conmueve nuestro interior es lo que proviene de lo interior del que habla. Si no sale nada de lo profundo de su ser, la ayuda, ¿cierto?, que recibiremos es superficial. Ya debemos ver que la profundidad espiritual es crucial. Que haya una profundidad espiritual en la persona, ¿cierto?, en el creyente, en el Hijo de Dios, es crucial, es importante. Por eso lo que brote de allí, dice, podrá tocar lo profundo, ¿cierto?, del ser de otros. Lo que brote de allí podrá tocar lo profundo del ser de otros. Si nuestro ser interior, ¿ya?, no tiene ayuda ni beneficio, nunca brotará nada de él. Si queremos ayudar espiritualmente a alguien, algo debe brotar de lo profundo de nuestro ser. Si no cavamos profundo en nuestro interior, nunca podremos llegar a nadie, a menos que nuestras palabras salgan de lo más recóndito de nuestro ser. No tocaremos lo profundo de otro. Podemos estimular sus emociones y pensamientos. Podemos hacer que lloren, se alegren, ¿ya?, o se conmuevan, pero solo un abismo llama a otro. Las expresiones superficiales, mire qué interesante esto, ¿ya? Las expresiones superficiales nunca tocarán lo profundo de los demás. Y me encantó esta parte, ¿cierto? A menos que nuestras palabras salgan de lo más recóndito de nuestro ser, no tocaremos lo profundo de otros.
podemos estimular sus emociones, que es lo que más se hace en este tiempo. Lo que más se hace en este tiempo, estimular las emociones de las personas. Hay, a ver, digámoslo así, muchas veces nos volvemos expertos en estimular las emociones de las personas. Hoy día, ¿cierto? Si pudiéramos hablar de un fenómeno, ¿cierto? Es de este fenómeno, del fenómeno de gente, hermanos, que se vuelve, y cuando digo gente estoy hablando de personas, ¿cierto?, que ministran la palabra del Señor, que ministran el Evangelio, ya, el Evangelio. Entonces, es como que, y lo digo así porque, amado, cuando uno descubre estas cosas, cuando uno logra ver estas cosas, logra entenderlas, se da cuenta, ¿cierto?, que esto está mal, que esto no es correcto, que esto está equivocado. Entonces, cuando, déjeme decirle algo, dicho sea de paso, he visto gente, hermano, caer espiritualmente, ¿cierto?, por engañarse y creer que puede manipular las emociones de las personas. En este caso, manipular las emociones de la congregación. ¿Me entiende? Las emociones de la congregación. Y como digo, vuelvo a repetir la misma frase, ¿cierto? Las personas se vuelven expertos. De hecho, pasa yo voy a decirlo así, pasa la persona de un momento, ¿cierto?, o de una situación, un momento donde ve a otro hacer eso, donde ve a otro, ¿cierto?, y la persona dice, lo digo porque yo también lo pensé, ¿ya? Yo también estuve allí en esa posición. Entonces, y usted dice, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo logra eso? ¿Y cómo logra tocar el corazón? ¿Cierto? Porque una cosa es tocar lo profundo, ¿me entiende?, del ser de la persona. Y por eso este tema me pareció tan apropiado. ¿Por qué? Porque solo cuando tú has sido tocado en lo profundo de tu vida, ya que es otra cosa diferente, no tiene nada que ver con manipular las emociones de las personas. Por ejemplo, hay algo que dice el apóstol Pablo que yo creo que refiere mucho con esto, es cuando él dice, ¿cierto?, de que esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un más excelente peso de gloria. ¿Ve? Y con la consolación con que Cristo nos consuela a nosotros, nosotros vamos a consolar a otros. Eso dice la palabra del Señor. Tú no puedes, ¿cierto?, consolar a alguien, ¿cierto?, a otra persona, de algo que tú no has sido consolado, de algo que tú no has pasado. ¿Entiendes? Entonces, solo aquel, ¿cierto?, que ha pasado por tribulaciones, por situaciones, ¿ya?, por experiencias, y en esas experiencias, ¿cierto?, ha buscado la ayuda de Dios, ha buscado, ¿cierto?, como decía acá, ¿ve?, busca esa ayuda, busca ese recurso divino, ¿ya?, para poder salir de esa situación. Como David, que en un momento dice, ¿cierto?, alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Y él descubre que su socorro no viene de los montes, sino que viene de Jehová. Entonces él deja de mirar los montes y comienza a contemplar, ¿cierto?, al Señor. ¿Ah? Por eso que su diálogo cambia, dice, ¿me entiende? No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda, ¿cierto? No se dormirá el que guarda Israel. Entonces, es a través de la experiencia. Por ahí escuchamos personas, ¿cierto?, que dicen de una forma irresponsable, dicen, ¿cierto?, es que esto no tiene nada que ver con las experiencias. Claro que tiene mucho que ver, porque la palabra es una palabra experimental. Si tú no experimentas la palabra, ¿cómo? ¿De qué vas a hablar? ¿De qué me estás hablando? ¿De teoría? Si eso fuera así,
Entonces, lo que vemos nosotros en la Escritura, en los 4 evangelios, ¿cierto? Y específicamente lo que vemos, ¿cierto? Sobre todo en el ejemplo más claro y más vívido, que es el ejemplo de Pedro, cuando él dice, yo, Señor, voy a ir, incluso hasta la muerte voy contigo. Y el Señor Jesucristo le dice, no, Pedro, tú no estás preparado. Tú no estás preparado todavía. Me vas a seguir, ¿cierto? Ahora no me puedes seguir, pero me vas a seguir después. No le está diciendo que él no iba a pasar por eso, no podía pasar por eso. Pero le está diciendo, ahora no estás preparado. ¿Sí o no? Entonces, y cómo es increíble, ¿cierto? Que el ser humano, ¿cierto? Es terco. Él cree entender, él cree, ¿cierto? Muchas veces estar preparado para ciertas cosas. Y el único que nos puede preparar, conducir, direccionar nuestra vida, ¿cierto? Es Dios, solamente Dios, ¿ya? Nuestro gran Dios y Padre Celestial. Él es el único que puede direccionar nuestra vida. Entonces, en esta primera parte, o no sé si decir también esta introducción a esto, ¿cierto? Para dejar esa como inquietud en tu corazón, y por eso quise terminar la lectura, esa frase que utiliza ahí, dice, si no cavamos profundo, ¿cierto? En nuestro interior, nunca podremos llegar a nadie, a menos, ¿cierto?, que nuestras palabras salgan de lo recóndito de nuestro ser. No tocaremos lo profundo de otros, podemos estimular las emociones. Amado, es una cosa que tenemos que meditar mucho, tenemos que pensar mucho en esto, reflexionar mucho en esto. ¿A qué le llamamos nosotros la gloria de Dios? ¿A qué le llamamos nosotros, cierto, manifestación de Dios? ¿A qué le estamos llamando, cierto, manifestación de Dios, manifestación de la gloria de Dios? Cuando mucho de eso, hermano, simplemente tiene que ver con un tema, cierto, de manipular emociones. Me canso de ver tanta gente, y uno se cansa de ver tanta gente, hermano, porque cuando uno sale del simplismo, ¿cierto? De eso de ser un simplón, de vivir en el área, ¿cierto?, de lo superficial, e ir más allá, ir ¿cierto?, a esa profundidad espiritual, entonces uno comienza a darse cuenta ya y los ojos se abren. Dios abre los ojos de nuestro entendimiento, dice la palabra, y podemos ver, ¿cierto?, cosas que otros simples, ¿ya? Por eso dice el proverbio, ¿hasta cuándo amaréis, oh simples, la simpleza? Porque son gente, hermanos, que está dentro, ¿cierto? Son hermanos nuestros, pero que aman la simpleza. Ellos no quieren la profundidad con Dios. Ellos creen que lo que están viviendo, ¿cierto?, es lo máximo. Pero no se dan cuenta que mucho de esas cosas, amados, son simples manipulaciones emocionales. Y cómo la persona, ¿cierto?, digámoslo así, por eso el apóstol Pablo habla, ¿cierto?, del neófito, ¿ya? La persona inexperta, la persona, ¿cierto?, ¿cuánto se llama? Que no tiene instrucción, que no tiene enseñanza, que no tiene preparación. ¿Ve? Cómo esas personas son fáciles, ¿cierto?, de engañar, de manipular. ¿Ve? Fácil de caer en ese tipo de engaños, del engaño de su propio corazón o del engaño, ¿cierto?, del corazón de otra persona. Entonces, por eso el apóstol Pablo va a decir que nosotros, ¿cierto?, nosotros vamos adelante, dice, a la madurez espiritual, porque hay gente que se queda estancado y creen, vuelvo a repetirlo, creen que lo que están viviendo, ¿cierto?, es la máxima expresión, ¿cierto?, de, ¿cómo le dijera yo?, la máxima experiencia de una vivencia con Dios. Y la verdad que no tiene, ¿cierto?, muchas de esas cosas, vuelvo a repetir, tienen más que ver, como dice acá, ¿cierto?, ya, con estimular emociones. Volverse experto en estimular en las emociones de las personas. Pero ¿qué pasa cuando tú estimulas las emociones?
¿ya? Va a quedarse en esa área, va a quedarse, ¿cierto?, en ese, ¿cómo se llama?, en ese aspecto. Va a quedar en lo superficial, en lo superfluo. No en lo profundo, no vas a tocar lo profundo. ¿Ah? Entonces Dios nos quiere, ¿cierto?, llevar esa profundidad. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, ese es el meollo de este asunto. Dios nos quiere llevar. Un abismo llama a otro abismo. Dios nos quiere llevar, ¿cierto?, a esa profundidad espiritual. A esa profundidad espiritual con el Señor. Pero no a través de la ignorancia. No a través de la mediocridad y de la ignorancia, sino a través de que nosotros, ¿cierto?, podamos observar lo que Dios quiere mostrarnos a través de la palabra del Señor. Y todavía hay gente que profesa y declara este tipo de cosas, ¿cierto?, que si tú te preparas mucho en la palabra, te vuelves tonto, o ¿cuánto se llama?, te vuelves carnal, o te mata la espiritualidad, ¿cierto? Claro, obviamente al diablo le conviene, ¿cierto? Le conviene que las personas crean esas estupideces, que crean esas cosas de que, ¿cierto?, la instrucción, la enseñanza. Yo sé que obviamente la Biblia misma lo dice, que el conocimiento envanece, ¿cierto? El conocimiento envanece. El mismo Pablo, dice la Biblia que se le dio un aguijón, ¿ya?, de Satanás, que le abofeteaba para que no se exaltara sobremanera, ¿cierto?, en cuanto a la revelación que Dios le había concedido. Que no se le había concedido ni siquiera al apóstol Pedro, ¿ya? La revelación del Evangelio. De eso está hablando. Porque el que más explica los asuntos con respecto al Evangelio es el apóstol Pablo. Increíblemente. No es Pedro, no es Juan, sino que es el apóstol Pablo. Obviamente es un ministerio, ¿cierto? Un ministerio, ¿cierto?, específico que Dios le da a cada persona. Por eso, ¿cómo le puedo decir? También eso es otra cuestión, ¿cierto? No todos los miembros del cuerpo cumplen la misma función, dice la palabra del Señor. ¿Ya? No todos los miembros del cuerpo cumplen la misma función. Así es que bueno, se puede estimular las emociones y ¿cierto? Emociones y pensamientos se pueden estimular. Le coloco solo un ejemplo, ¿cierto? Ahí está cuando se hacen ese tipo de cosas, ¿cierto? En las reuniones, cuando están todos eufóricos y la persona, ¿cierto?, el que está adelante ministrando, entre comillas, ¿cierto?, y levanta, ¿cierto?, sus manos y hace ciertos gestos y dice, ahí está, recíbelo porque ahí está. ¿Qué está haciendo? Está trabajando la parte psicológica, hermano, de la persona. La parte emocional y de los pensamientos. Está manipulando la emoción y los pensamientos. En cambio, nosotros vemos en la palabra del Señor, en las Escrituras, y esto yo hace unos años atrás yo no veía estas cosas, no lograba verlas. Porque cuando uno está metido en esto, ¿cierto? Y uno cree, ¿cierto?, que bueno, ¿por qué va a ser tan malo? ¿Cierto? Porque no entendemos, no discernimos, ¿cierto?, entre ¿cuánto se llama?, lo santo y lo profano. No discernimos entre lo santo y lo profano, entre lo que es divino, lo que es de Dios, lo que es manifestación y lo que no es manifestación. ¿Será que Dios necesita, ¿cierto?, de esas cosas? Ahora, en esta cuestión siempre hay gente, ¿cierto?, que tiene una perfecta teología para ello. Se han hecho de una perfecta teología, por ejemplo, una de esa filosofías, ¿cierto?, y teologías que tienen, es decir, bueno, pero que la Biblia no te va a decir todo. ¿Usted está seguro que la Biblia no lo dice todo?
¿O será que usted no lo entiende? Porque el espiritual, dice la Biblia, discierne todas las cosas. ¿Y adivine qué? Adivine a través de qué discierne esas cosas. A través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Usa su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es la palabra de Dios que se utiliza, ¿cierto? Es la herramienta que Dios nos ha dejado. Es la espada del Espíritu también. Ella, a la vez de ser una espada, es una lámpara. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el asunto, ¿cierto? Acá en este tema. Entonces, cuando nosotros observamos la palabra de Dios, como estábamos igual, digamos, compartiendo eso igual el otro día, lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros debemos permanecer, ¿cierto?, en esa observación a la palabra de Dios. No de una forma farisaica, no de una forma, ¿cierto?, ¿cuánto se llama?, con el mero razonamiento humano. No, porque la palabra del Señor se ha de discernir espiritualmente. O sea, si recién estábamos hablando de esto, ¿cierto?, en el discipulado que teníamos, ¿cierto?, con nuestros hermanos a través de MEP. ¿Ya? Recién estábamos hablando de esto. Si no hay una relación con el Señor, si no tenemos una correcta relación con el Señor, aunque tú te leas toda la Biblia, aunque tú ¿cierto?, estudies y seas magíster en teología, tú no vas a entender la voluntad de Dios, no vas a entender los propósitos de Dios, no vas a entender, no se te va a abrir el entendimiento. Porque esto tiene que ver, ¿cierto?, también con esa relación que vamos teniendo con el Señor. ¿Ya? Con esa relación que nosotros vamos teniendo con el Señor y también con la iglesia. Porque todos somos parte de un cuerpo, ¿me entiende? De un cuerpo local. ¿Se da cuenta? Entonces, es así como funcionan las cosas. Así que, ese tipo de cosas, hermanos, cuando uno ve la palabra, Jesús nunca necesitó decirle, mira, ahí está, lo tienes, recíbelo. Porque está cayendo ahora mismo está cayendo una unción, está cayendo esto, y viene sobre ti, recíbelo. La gente se pone eufórica. O sea, mucho de eso, hoy, pero que lo sentí, pero que lo recibí, pero que me pasó esto. Increíblemente, hermanos, ¿cierto? Uno puede abrir puertas, y déjeme decirlo así muy seriamente, puede abrir puertas espiritualmente a espíritus engañadores. Yo sé que existe una genuina manifestación del Espíritu Santo, y esa genuina manifestación del Espíritu Santo, ese genuino obrar del Espíritu Santo no necesita de la manipulación de un hombre. No necesita de la manipulación de un hombre. Lo va a ver usted, ¿cierto?, en toda la Escritura, pero mucho más todavía en el Nuevo Testamento. ¿Entiende? ¿Para qué decir de las malas interpretaciones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? Entonces, pero eso obviamente es tema para otro momento. Yo quiero quedarme en esto, porque esto último, hermano, es crucial. Si no tenemos una vida profunda con Dios, si no hay una vida profunda, y la única manera que haya una vida profunda con Él es a través de ¿cómo? A través, ¿cierto?, de esta comunión con Él, ¿cierto? ¿Y cómo tenemos comunión con Dios? A través de su palabra, a través de su Espíritu. ¿Ah? Tenemos esa comunión con Dios a través de la oración. ¿Se da cuenta? De la comunicación, porque la oración es esa comunicación con Dios, ese diálogo que debiéramos hacerlo constante. Tú no debes orar simplemente cuando tú tienes ganas de orar, también debes orar cuando no tienes ganas, porque cuando tú ves, ¿cierto?, los salmos de David, ¿cierto?, y no solo a David, a otros hombres también que están como ejemplo ahí, que ellos oraron a Dios incluso estando desanimados, enojados, molestos. Por eso hay cosas que nosotros a veces no lo logramos ver. ¿Por qué? Porque no hay esa relación con Dios. Entendemos naturalmente la palabra del Señor, pero no espiritualmente.
Por ejemplo, vea un profeta Jonás hablándole a Dios y veamos cómo él habla enojado, ¿cierto? Y le reclama por la calabacera y qué sé yo. Y cuando Dios le dice que tiene que ir a Nínive, también de la misma manera, ¿cierto? Entonces, pero él no para ¿cierto? Está en un constante diálogo con Dios, está hablando con Dios. Y eso debiera decirnos mucho a nosotros. A veces queremos mostrarle la cara bonita a Dios, mostrarle, ¿cierto?, la parte bonita al Señor. Como que si Dios no supiera quiénes somos. Como que si Dios, ¿cierto?, no nos conociera. No conociera nuestra intimidad, lo que pensamos, lo que hablamos, ¿cierto?, fuera de pantalla. Claro, porque nos acostumbramos nosotros, ¿cierto? Nos acostumbramos a, ¿cuánto se llama? Nos acostumbramos a nosotros, ¿cierto?, a vivir de una vida de apariencia, de lo que dice otra persona de nosotros. Y nuevamente, ¿cierto?, nos dejamos estimular en nuestras emociones y en nuestra mente. Dejamos que nuestra mente y emociones naturales sean estimulados. Y ahí, obviamente, se comienza a formar ese ego, ese egocentrismo, ese orgullo. Ah, pero yo, mira la gente como me mira. ¿Ah? Mira la consideración, me consideran así, me consideran acá, consideran que yo soy el buen líder, que soy el buen predicador, el buen maestro en la palabra, me consideran, ¿me entiendes? Y vive de las consideraciones de otra persona. Entonces, y menos nosotros, ¿cierto? Menos tener que, como le digo yo, menos tener que tratar, ¿ya? A otros, ¿ya? A base, ¿cierto?, de eso solamente. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar. Aquí hay mucho que ahondar, hermano. Entonces, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, Él jamás utilizó ese tipo de cosas. Usted va a poder ver, y yo en el transcurso, ¿cierto? No ahora, porque obviamente aquí ya se nos hizo corto. En el transcurso de lo que vayamos desarrollando este tema, ¿ya? Usted se va a ir dando cuenta que en realidad no necesitamos, la fe no necesita ser manipulada. Solamente el ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, la mujer de flujo de sangre. Jesús no tenía idea que esa mujer estaba ahí. No tenía idea. Y estamos hablando de que Jesús, ¿cierto? Él no tenía idea porque él no estaba actuando con sus atributos, ¿cierto? Como Dios. Él no estaba dependiendo de los atributos divinos en ese momento. Él dependía del poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo lo guiara, ¿cierto? Y le mostrara las cosas. Por eso ahí está el mayor ejemplo para nosotros, como hijos de Dios. Está el mayor ejemplo de depender, ¿cierto?, de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? De depender también, ¿cierto?, del Espíritu Santo que nos fue dejado, ¿cierto? Nos fue enviado como el Consolador, como el Paracleto, ¿cierto? Como aquel que está a nuestro lado para ayudarnos, guiarnos, instruirnos, enseñarnos y todas esas cosas. Entonces, y la Biblia dice, ¿cierto?, de que el Señor Jesucristo, me refiero, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, dependía del Espíritu Santo. Así que, obviamente, cuando el Espíritu Santo le daba impresiones a él acerca de ciertas cosas que pasaba, por ejemplo, cuando la gente murmuraba acerca de él, ahí, obviamente el Espíritu Santo, ¿cierto?, les daba esas impresiones, ese discernimiento, y él decía, ¿cierto?, que él conocía los pensamientos de esas personas. Dios puede también hacer eso con nosotros. Dios puede guiarnos de esa manera y hacernos ver, ¿cierto?, el pensamiento de las personas. No todo el tiempo, obviamente que no. No todo el tiempo. Hay un momento que Dios no va a estar revelándonos a cada rato. Hay gente que, ¿cierto?, me molesta eso en gente que se quiere mostrar, como omnipotente, como que ellos son los omnipotentes por tener un don espiritual, ¿ah? O porque en ellos se manifiesta un don específico en su vida. Tenemos que tener cuidado con eso, de no vanagloriarnos, de no llegar, ¿cierto?, a ese punto de
llenarnos de ego, de llenarnos de orgullo, hermano. Porque la Biblia dice claramente, ¿cierto?, que antes de la caída viene la soberbia y antes del quebrantamiento la altivez de corazón. Eso está mostrando, es señal de que esa persona va a ser quebrantada. ¿Ve? Entonces, Dios no anda buscando quebrantar personas, pero somos nosotros que nos terciamos, hermano, y que colmamos muchas veces, ¿cierto?, la paciencia de Dios. Y Dios al hijo que ama tiene que castigarlo. Así dice la palabra. Entonces nosotros no somos ni omniscientes, ni omnipresentes, ni nada de eso. Ni lo sabemos todo. Entonces, eso viene de la ignorancia de la persona. Yo puedo ver a alguien que sabe más que yo. ¿Me entiendes? Pero eso no significa que la persona sea un omnisciente. Es una persona que tiene limitaciones igual que las nuestras. Es una persona, ¿cierto? Y eso digamos, esas cosas para mí tienen el sentido de a nosotros enseñarnos, aterrizarnos, ¿cierto? Y enseñarnos que nosotros debemos ser humildes, que siempre va a haber a alguien que Dios, ¿cierto?, va a usar mucho más que a nosotros. ¿Se da cuenta? Pero también a esa persona Dios puede sorprenderla, tomando una persona que sabe menos que él y mostrándole a Dios cosas, ¿cierto?, en cuanto a la palabra me refiero, porque ya no hay nuevas revelaciones. Esa cuestión de que Dios me reveló esto, me reveló lo otro. O sea, Dios te puede mostrar cosas, ¿cierto?, en el aspecto de situaciones de personas o de cosas que van a pasar, ¿cierto?, a lo mejor en una familia, en una congregación y cosas por el estilo. ¿Ya? Pero también, hermano, muchas de esas cosas que Dios muestra, muchas veces, ¿cierto?, no es que nosotros vamos a saberlo todo de una vez. O que ya porque Dios me mostró algo, ¿cierto?, porque Dios me susurró algo al oído, entonces yo entendí todo lo que iba a hacer. No, lo que tú no entiendes ahora lo vas a entender mañana. O sea, Dios simplemente me sopló algo al oído, pero no significa que yo ya lo entendí todo. No, en el transcurso, hermano, muchas veces eso a veces es totalmente diferente de lo que nosotros nos hemos imaginado, hasta de lo que hemos afirmado. Totalmente diferente. Por eso Dios va trabajando la prudencia en nosotros, el ser prudentes al hablar. Entonces, creo que esta parte, hermano, da para mucho. El estímulo de las emociones y del pensamiento. Estimular emociones y pensamientos en la persona. Yo hoy día estoy observando con mucho más detenimiento estas cosas. Yo me doy cuenta, ¿cierto? Me he dado cuenta a través de la vivencia, ¿cierto?, que uno ha tenido cuando usted le coloca la mano, hay gente que usted le coloca la mano en la cabeza y ya comienzan, hermanos, a convulsionarse, y no es eso, no es el Espíritu de Dios. El peor engaño, ¿cierto?, es que las personas que ministran, o que se supone que ministran, ¿cierto?, no sepan discernir, hermano. Y después están diciendo, ¿viste cómo la tocó? ¿Viste cómo Dios me usó? Entonces no ser capaz, hermano, de ver que muchas personas, ¿cierto?, tenemos personas que son muy sensuales. Y entiendan, la palabra sensual no tiene que ver con sexualidad. No tiene que ver con sexualidad la palabra sensual. Una persona sensual es que esa persona sensacionalista. Yo me acuerdo que una hermana que las pocas veces que me tocó orar por ella, ya que su marido falleció, ¿cierto?, después, y yo ni siquiera nunca le coloqué la mano, ¿me entiende? Solamente mi mano de lejos. Normalmente no me gusta tocar, ¿cierto? Al menos que el Espíritu Santo me diga, ¿cierto?, ponle la mano ahí en tal zona, en tal lugar, ¿cierto?, y declara esto. Que me ha pasado. Me ha pasado, porque he tenido experiencias, ¿cierto?,
donde Dios me ha usado para ministrar sanidad. Pero el que hace la sanidad al final de cuentas es el Señor. Uno es un vaso de barro nada más. Así que ¿de qué tenemos que gloriarnos nosotros? Y ha sido muy específicamente las veces que Dios, ¿cierto? Me ha dicho, ponle la mano ahí, ¿cierto? Me acuerdo a una joven, ¿cierto? Que amiga nuestra, la conocemos de pequeñita, ¿cierto? A la Sara. Y me tocó una vez, la hermana, su mamá me pidió orar, ¿cierto? Y estábamos orando y ella no le había dicho nada a nadie lo que a ella le pasaba, le sucedía y lo que le había dicho el médico. Entonces, y el Espíritu Santo, ¿cierto? Me habla, ¿cierto? A mi oído y me dice, pon tu mano, me dice, en la parte de acá, del cerebelo. Y claro, obviamente, yo ya entiendo un poquito, ¿cierto?, cómo el Espíritu Santo actúa en ciertos aspectos de la sanidad. Otras veces, el Espíritu de Dios es requisente a ese tipo de cosas. Y créame que cuando yo coloqué mi mano, ¿cierto?, ahí y en la frente, ¿ya? La niña ni siquiera saltó, ni se tambaleó, ni hizo tanta parafernaria, ¿me entiendes? Ni tanta maroma, ¿cierto? Tanta cuestión. Y claro, obviamente el espíritu ahí uno entiende por qué el espíritu te hace hacer esas cosas en ciertas personas, ¿me entiendes? Y también uno va aprendiendo que en otras personas, hermanos, son demasiado, o sea, hay demasiada exageración. ¿Por qué? Porque esas personas son personas, ¿cierto?, que se dejan llevar mucho por el sensacionalismo, por las sensaciones, son muy sensuales. ¿Ya? Y entienda, vuelvo a repetir otra vez lo mismo, entienda que sensual no tiene que ver con lo sexual. ¿Me entiende? Entonces, usted no necesita sentir algo. Ahora, si en un momento Dios le hace sentir algo, tiene que ser algo real. Por ejemplo, yo nunca he dicho, hoy sabéis que cuando Dios sanó esto, sentí esto y sentí lo otro y sentí una mano y sentí... Hay gente como que el hermano, y eso es por la estimulación. Es por juntarse con gente que, cierto, les gusta hablar de esa cosa. Entonces, al final se vuelve un juego de egos, un juego de egocentrismo. ¿Quién dice las cosas más exuberantes? Para que los demás, ¿cierto?, vean, oh, mira la hermana, oh, el hermano que es espiritual, mira la hermana que es espiritual, mira el pastor que es espiritual, mira el evangelista que es espiritual, aleluya, hermano, no, ese hombre tiene mucho de Dios. Y yo he visto gente haciendo eso, hermano. El problema está en la gente simple, está en la gente, hermano, que todavía no tiene una solidez espiritual. Y eso es lo que muchas veces no pensamos nosotros. Y ahí está el problema. Que usted en vez de formar a alguien lo está deformando. Lo está deformando, va a deformar su vida espiritual. Yo veo hay gente en otras iglesias que son la copia feliz del otro. Y que piensa igual que el otro, ¿cierto? Actúa igual que el otro. Incluso hasta en el aspecto de, como digo yo, de los dones del Espíritu, de cómo se ministran los dones del Espíritu. Porque somos nosotros que podemos ir deformando a la persona. Deformando y no formándola. Entonces, a esta joven, quiero terminar la idea con esta joven, ¿cierto? Ningún momento ni tiritón, ni hizo ninguna maroma, ¿me entiendes? Se quedó tranquilita, tranquilita. Y cuando empiezo a declarar en el nombre del Señor, ¿cierto?, el Espíritu Santo me dice, declara que ese tumor sale ahora. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted sintió alguna pelota atrás? Nada. Pero ya la niña tenía un examen donde le habían encontrado, ¿cierto?, una pelota que era un tumor en el cerebelo de ella. Entonces, y ese día, ¿cierto? Ese día, porque usted sabe que la mujer, ¿cierto? La mujer usa su pelo largo, tiene una moña. Esta niña tenía una moñita, no tenía su pelo suelto.
Entonces, ¿qué iba a notar yo, dígame? ¿Qué iba a notar? Nada. Y en el momento yo lo único veo que ella comienza a llorar. Comienza a llorar, ¿cierto? Y yo en mi espíritu supe que esa niña estaba siendo sana. Estaba siendo sana de parte de Dios. Así que no tuve que hacer mayor maroma, solo declarar eso. ¿Ve? No se cayó al suelo, no se revolcó. Entonces, y cuando terminamos de orar, ¿cierto? Ella misma testificó y dijo, usted no sabía nada, pastor, pero a mí el médico ya me había declarado que yo tenía un tumor en mi cerebro y yo no le quería decir nada a mi familia. Y yo no tenía ni idea. Yo lo único que sabía es que ella no estaba congregándose hace mucho tiempo que no se congregaba. Y que tenía problemas con su familia, no se llevaban bien. Era lo único que yo sabía, nada más. Entonces, por eso es que uno va aprendiendo en esto, hermano, va aprendiendo. Y por eso necesitamos observar nosotros la palabra del Señor, la lámpara que tenemos. ¿Me entiendes? La guía que Dios nos ha dejado. Tenemos que observar más la palabra, hermano. Es triste, es lamentable que hoy día la gente pura sensacionalismo. Y a eso le llama vida espiritual. Y para eso, ¿cierto? Para ello, eso es toda la espiritualidad. Pero eso no es toda la espiritualidad. Entonces, ojo con esto. Y aquí voy terminando. Ojo con esto. Podemos estimular, ¿cierto? Y te lo voy a colocar acá. Podemos estimular, ¿ya? Estimular las emociones. Nosotros podemos estimular las emociones y pensamientos. Que me diga lo contrario, ¿cierto? Es porque en realidad no sabe nada. Está envanecido y no sabe nada. Se puede, hermano. Se puede manipular las emociones y los pensamientos de las personas. Entonces, podemos hacer, ¿cierto?, que llore. Y no necesariamente, ¿cierto?, eso indique que es el Espíritu Santo que lo está haciendo llorar. Sino que el tema es que somos seres emocionales. Usted se ha dado cuenta o se dio cuenta que en muchas situaciones Jesús, ¿cierto?, por ejemplo, le dijo a las personas, no teman. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? ¿Cierto? Está impidiendo que ellos fluyan en sus emociones. ¿Ve? Le está encauzando para que sus emociones no intervengan con lo que Él tiene que hacer. ¿Me entiende? Cuando Él llega, por ejemplo, a la casa de Jairo, había gente que estaba llorando y decía, no lloren. ¿Por qué lloran? Cuando llega, ¿cierto?, a la situación que estaban viviendo, ¿cierto?, las hermanas de... ¿Cuánto se llama el amigo o uno de los amigos de Jesús, ¿cierto? Estoy tratando de acordarme ahora, hermano. Lázaro, Marta, María y Lázaro. ¿Cómo estaban, cierto? Obviamente totalmente desbordados en sus emociones y no era para menos, hermano. Allí quizás no había manipulación de emociones, era obvio que ellos tenían que llorar porque era la pérdida de un ser querido. Y ellos estaban esperando. Pero ¿qué hace nuevamente el Señor? ¿Cierto? Les llama a la confianza, les llama a no dejarse llevar por las emociones. No te he dicho, le dice. No está apelando a las emociones, le dice, no te he dicho que si crees, está apelando a la fe. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
Entonces, no vemos a Jesús, no vemos a los apóstoles haciendo ese tipo de cosas. ¿Ve? De decir, recibe, recibe, recibe. ¿Me entiende? Ahora viene, ahí está la gloria de Dios. Eso es mover las emociones de las personas, hermano. Y tenemos que parar con eso. Porque Dios no necesita de esas cosas. Dios no necesita de tu ayuda. ¿Ve? Yo le decía, hay ocasiones, ¿cierto?, que yo he sentido una repelencia. De hecho, hay gente que me dijo, pastor, ore por mí. Y el Espíritu me dice, no ores. No ores. Y a veces yo he orado porque la gente es como insistente. ¿Ve? Pero hoy día yo tengo ese cuidado. Cuando alguien me dice, yo creo que ore por mí, pastor. Y yo puedo discernir muchas veces que esa persona lo está pidiendo porque se está contando algo, se está hablando algo, o quiere probar algo, ¿cierto? Quiere probar, ¿me entiende? Quiero probar, ¿cierto?, si es verdad lo que dice el pastor. Entonces, y uno puede discernir esas cosas. O en otras ocasiones simplemente la gente quiero tener otra experiencia más, a ver. Y no se trata de eso. No se trata de eso. Déjeme terminar la idea entonces aquí. De esto de, cierto, que podemos estimular las emociones, los pensamientos. Podemos hacer que la gente llore. Eso se ha vuelto, hermano, algo común en la iglesia. Algo común en la iglesia, de hacer que la gente llore. ¿Entiende? Pero créame que hay mucha gente que llora en la iglesia, pero no llora, ¿cierto?, porque se está arrepintiendo de algo. No llora porque se compunge su corazón. Lloran porque se han acostumbrado a, ¿me entiende?, a manipular, a que se manipulen las emociones. Mire, se lo voy a colocar así simple. Cuando usted estaba en el mundo y escuchaba una canción triste, ¿cierto?, porque las canciones tristes, melancólicas, son para que llore. Para que usted llore como Magdalena. ¿Entiende? Y las canciones alegres son para que usted se alegre. ¿Entiende? No porque una canción, ¿cierto?, sea melancólica, significa que es Dios que me está tocando. No porque una canción sea, ¿cierto?, me provoque y me lleve a derramar lágrimas, significa, ¿cierto?, que es Dios que me está tocando, que es el Espíritu Santo que me está tocando. Pero hoy día, ¿cierto?, todos nosotros lo traducimos a que el Espíritu Santo lo tocó. El Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo está obrando. Y no tenemos ni un discernimiento. Porque el discernimiento no solamente funciona, ¿cierto?, y opera a través del don de discernimiento. El don de discernimiento trabaja con el don de la palabra. ¿Entiendes? No es como un don que está aparte de la palabra de Dios. De hecho, es más todavía, ni un don está divorciado de la palabra del Señor. Ni un don está divorciado de la palabra de Dios. Otro error, ¿cierto?, garrafal que se comete. ¿Esto nos va a hacer menos espiritual? Todo lo contrario. Esto aumenta la espiritualidad de nosotros, aumenta, ¿cierto?, la madurez espiritual. Nos profundiza más en esta relación, ¿cierto?, con este Dios maravilloso. Entonces, podemos hacer que lloren, que se alegren o se conmuevan. Entonces, yo sé que hay gente que no, o sea, ni siquiera va a querer, ¿cierto?, escuchar lo que estoy diciendo yo. Yo sé, porque la gente hoy día dice, no, eso no me gusta, voy a ver algo que me guste. Pero yo no estoy hablando aquí para alguien que le guste. Yo sé que a alguien le va a hacer sentido.
Y eso va a transformar y va a cambiar su perspectiva de qué es lo que es la iglesia. ¿Me entiende? De qué es la manifestación del Espíritu, qué son los dones espirituales, qué es la operación del Espíritu, ¿cierto? O el obrar del Espíritu Santo, que está tan tergiversado en este tiempo, tan manipulado, tan manoseado. Los que, como dice Apocalipsis, el que sea sucio, ensúciese más todavía. El que sea limpio, límpiese más todavía. ¿Entiendes? Al que le guste la ignorancia, siga